Buenas tardes con todos. Soy el doctor Gonzalo Miranda, médico endocrinólogo del Hospital Nacional 2 de Mayo. Vamos a empezar la sesión de teoría de inmediato. La primera parte vamos a hablar sobre hipogonadismo masculino, la segunda parte, perdón, hipogonadismo femenino, la segunda parte sobre hipogonadismo masculino, haciendo alusión al tema general que es patología gonadal. Eh, si bien es cierto, la mayoría de docentes probablemente les haya compartido sus presentaciones, yo creo que para honrar la presencia de ustedes, no sería justo compartir el PPT, dado que veo que solo hay 34 presentes. Empezamos entonces la sesión. Este caso clínico, por ejemplo, le estoy mostrando a una paciente con un fenotipo característico, con un cuello alado, con un hipertelorismo y con caracteres sexuales secundarios que están pobremente desarrollados, ¿no? Si evidencian ustedes la talla, van a ver que tiene una talla baja. Entonces, de acuerdo a eso, ustedes pueden pensar en una probabilidad diagnóstica, ¿no? Entonces, estamos viendo un paciente o una paciente con un cuadro clínico de síndrome de Turner, que viene a ser la causa más frecuente de hipogonadismo femenino. Ahora, el síndrome de Turner, si bien es cierto en su forma clásica, es un cariotipo 46X0, una monosomía 45. Existen variabilidades o variaciones citogenéticas que pueden hacer que la presentación clínica no sea tan florida o clásica, ¿no? Por ejemplo, este es un caso clínico que presentamos hace algunos años en el Hospital Nacional 2 de Mayo, en el Congreso de la Asociación de Endocrinología, de una paciente con una manifestación clínica atípica de síndrome de Turner, ¿no? Que debutó con un cuadro de oligomenorrea, pero ya en la adultez, ¿no? Que es otra forma de presentación clínica. Entonces, siempre es importante en medicina evaluar que la forma de presentación no es siempre va a ser más característico, sino que pueden haber varios fenotipos. Esto también aplicado a las enfermedades genéticas, dentro de las que estamos hablando aquí como causas de hipogonadismo femenino, ¿no? Aquí, por ejemplo, ven el cariotipo de esta paciente que se trataba más bien de un mosaicismo, ¿no? Ahora, eh, ya yendo en sí al tema, recordemos algunos aspectos de la fisiología. Recuerden que la migración, la formación de las gónadas se da a partir de la cuarta semana, donde aparece la cresta genital y luego la migración de las células germinales, hasta que en el periodo embrionario vamos a ver que se da la diferenciación, sobre todo por la expresión o ausencia del cromosoma Y, que va a determinar que se diferencian las células germinales, ya sean en los ovocitos o espermatogonias, ¿no? En la ausencia del cromosoma Y, entonces se van a desarrollar las ovogonias, que van a dividirse por mitosis y posteriormente van a entrar en la fase de la meiosis, en la primera división meiótica, y luego se van a detener dentro del estadio de diploteno. Ahora, cuando hablamos de desarrollo del aparato genital femenino, podemos decir que la vida embrionaria es muy importante en ciertos hitos, como ya habíamos puntualizado. También tener en cuenta que alrededor de las 20 semanas, finalmente vamos a nosotros poder evaluar que van a haber aproximadamente 6 a 7 millones de estas células germinales y 2 tercios van a convertirse en ovocitos primarios, ¿no? Pero ya luego va a haber una atresia de muchos de ellos al momento del nacimiento y solamente vamos a encontrar ovocitos primarios que van a liberarse a lo largo de la vida, sobre todo a partir de la pubertad en la que se va a activar la secreción de la hormona GnRH por efecto de la quispeptina, que es cuando se inicia la pubertad. Entonces, en el eje hipotálamo hipoficiario, recuerden que este está comandado por la GnRH, que es un decapéptido que se produce a nivel del hipotálamo y que va a ser mediado por eh, el acilglicerol, ¿no? Y las proteínas G para que tengan acción a nivel de las células gonadotróficas a nivel hipofisiario, determinando que se produzca o no la hormona luteinizante y la folículo estimulante. Recuerden que la GnRH se produce en forma pulsátil. Cuando los pulsos son rápidos, lo que se va a secretar sobre todo es la hormona luteinizante. Cuando los pulsos son lentos, lo que se va a secretar es la hormona folículo estimulante, ¿no? Finalmente, en el ovario, es donde se va a secretar los estrógenos fundamentalmente, o la progesterona y la testosterona, ¿no? Que son las principales hormonas que se van a secretar a ese nivel. Entonces, recordemos que en la hipófisis se van a liberar las gonadotrofinas LH-FSH, pero son estas reguladas por la GnRH en relación a si se secretan en forma rápida o lenta, ¿no? Y si hay un aumento en la producción de las hormonas finales, quiero decir los estrógenos, se puede suprimir la LH y FSH.
Entonces, las principales hormonas que se van a secretar a nivel del ovario son a nivel de los folículos primarios, en las células de la teca, los andrógenos, androstenediona, y en la célula de la granulosa, el estradiol, que viene a ser el estrógeno más potente. También en el estroma vamos a encontrar células intersticiales o del hilio que tienen funciones más de sostén o de apoyo, ¿no? En cuanto al estradiol, esta es una hormona que va a viajar unida a proteínas. La principal ligador o transportador es la albúmina, en menor proporción la globulina ligadora de hormonas sexuales. Hay un porcentaje que no va unido a proteínas, que viene a ser más o menos el 2%, ¿no? A diferencia de lo que ocurre con la testosterona, donde el principal transportador es la globulina ligadora de hormonas sexuales. Lo que va a determinar que se produzca el estradiol es la presencia de la enzima aromatasa. La aromatasa se produce a nivel de varios tejidos en el organismo, ¿no? La aromatasa está presente en las células de la granulosa, pero también en el tejido adiposo, por ejemplo, ¿no? En la mujer posmenopáusica, por ejemplo, en el tejido adiposo, se puede producir la estrona, ¿no? Porque presenta esta enzima, la aromatasa. También en situaciones patológicas como un cáncer de mama, también está en este tejido anormal, anómalo, podemos encontrar esta enzima aromatasa que puede favorecer el crecimiento del tejido glandular mamario a su vez. En relación a los andrógenos que circulan sobre todo en la mujer, el más importante es dentro de ellos, ¿no? Los más importantes son la dihidroepiandrosterona, sobre todo, ¿no? Que se produce a nivel, la forma sulfatada a nivel de la glándula suprarrenal, ¿no? Recordar eso y también la androstenediona, ¿no? En general, los andrógenos en la mujer tienen mayor importancia, ¿no? Un 50% se produce en el ovario y un 50% se produce a nivel de la glándula adrenal. Me refiero básicamente a los andrógenos, ¿no? En cambio, en el varón estos vamos a ver que luego es que es distinto, porque en el varón, sobre todo los andrógenos se producen a nivel de los testículos por las células de Leydig en un 95%. El ciclo menstrual tiene dos fases importantes, la fase proliferativa, ¿no? Eh, donde fundamentalmente se va a secretar la hormona, el estrógeno, ¿no? Y la fase luego secretora, donde vamos a encontrar más bien un aumento de la progesterona, ¿no? Ahora, para que se dé el ciclo menstrual es importante que haya un aumento inicial de estrógenos, como vemos en esta gráfica, ¿no? Un aumento de estrógenos que va a determinar que haya un aumento a su vez de la hormona luteinizante, un pico de secreción de la hormona luteinizante, que es lo que finalmente va a estimular la ovulación. Es el ciclo menstrual un ejemplo clásico de retroalimentación positiva, ¿no? Quiero decir que lo que vemos en otros ejes, por ejemplo, cuando aumenta una hormona final como los estrógenos, se inhiben las gonadotrofinas, ¿no? Pero en este caso, el ciclo menstrual tiene que haber o hay un aumento de estrógenos que a su vez aumenta por asa corta a la hormona luteinizante. Disculpe un momento, chicos, por favor.
Bueno, disculpen chicos, ahí tuvimos una pequeña interrupción. Volviendo al tema, entonces el ciclo menstrual viene a ser un hito en el cual vamos a ver un ejemplo de retroalimentación positiva, es el que quiero que se lleven ese concepto, ¿no? Entonces en la fase folicular vamos a ver el desarrollo folicular sobre todo influenciado por los estrógenos, bajo la influencia a su vez del FSH, y luego la ovulación por esta retroalimentación positiva, y en la fase lútea a nivel del ovario vamos a ver la formación del cuerpo lúteo, donde fundamentalmente se va a producir la progesterona. En relación a la función endometrial, también en el ciclo menstrual, recordar la fase proliferativa, ¿no? ¿No? Y luego ya una fase secretora, igualmente influenciados por la acción de los estrógenos y la progesterona, y la fase en la cual se da la ovulación, que es intermedia. Y recordar que en el endometrio vamos a ver cambios correlacionados con estas alteraciones hormonales, ¿no? Quiero decir que en la fase proliferativa vamos a ver un engrosamiento, un espesor mucho mayor del endometrio, hasta 6 a 10 milímetros, y ya luego en la fase secretora vamos a ver cambios por acúmulo de glucógeno, en el cual se van a formar glándulas tortuosas y aumento de prostaglandinas, y esto puede dar lugar entonces pues, ya luego a la isquemia de la misma y finalmente la menstruación. Que fundamentalmente ocurre cuando no hay una implantación, ¿no? Entonces, por acción sobre todo de las prostaglandinas F2 alfa y la D2, ¿no? Que da lugar a la vasoconstricción y relajación del endometrio, básicamente por la acción a nivel de las arterias espirales, ¿no? Si hubiese concepción, entonces más bien vamos a ver una implantación en la segunda fase, o en la segunda mitad de la fase secretora, ¿no? Y se va a formar luego el sincito trofoblasto, que va a secretar la gonotrofina coriónica humana, que es la que va a mantener el embarazo. Entonces, recordar estas dos fases importantes, folicular y lútea, si hablamos a nivel del ovario, ¿no? Y proliferativa y secretora, si hablamos a nivel endometrial. No voy a ahondar mucho en esta parte de las hormonas porque acabamos de comentarlo, ¿no? Fundamentalmente que en los ovarios se producen los estrógenos, andrógenos y la progesterona, pero no solamente ahí, sino también en la suprarrenal tenemos andrógenos, como en los ovarios, como el tejido adiposo. En la placenta también se producen estrógenos, el menos potente de ellos que es el estriol. Recuerden además que el estrógeno y los andrógenos en general se producen a partir del metabolismo del colesterol, ¿no? Por acción enzimática sucesiva, ¿no? Y esto determina que algunas u otras sean más potentes que otras, ¿no? El más potente de los estrógenos es el estradiol y el menos potente es el estriol, que se produce sobre todo a nivel de la placenta, el estrógeno en tejidos periféricos y el estradiol en las células de la granulosa. Las acciones de los estrógenos tienen que ver en el nivel de la mucosa vaginal, promoviendo el engrosamiento del mismo, el aumento de volumen, su filancia, se vuelve más acuoso. En las mamas dan lugar a un estímulo para su crecimiento. También permite una distribución de la grasa corporal, permite además un aumento del contenido acuoso de la piel y favorece el cierre del cartílago de crecimiento durante la pubertad. La progesterona tiene otras funciones complementarias, ¿no? El moco cervical se vuelve más espeso, viscoso, las mamas van a también aumentar su volumen, pero sobre todo aquí la diferencia tiene que ver con el crecimiento de los alveolos, ¿no? Que también es importante para el desarrollo de las mamas. Y en relación al crecimiento, a la piel, tiene un efecto también directo sobre el crecimiento a nivel de la epidermis y la dermis. Bueno, entonces hay funciones que van más allá de la función propiamente sexual o desarrollo sexual. La progesterona entonces se va a producir a partir del cuerpo amarillo, se va a metabolizar a nivel hepático, se va a excretar a nivel renal. Los estrógenos igualmente se van a producir a nivel del ovario y de la glándula suprarrenal, y otros tejidos que acabamos de ver se metabolizan o activan inactivan a nivel hepático y se excretan a nivel renal, ¿no? Entonces, por ejemplo, un paciente que tiene insuficiencia hepática o cirrosis puede tener aumento de estrógenos, ¿no? Porque no se van a inactivar por el hígado. Por eso que en pacientes con cirrosis, por ejemplo, ustedes pueden encontrar en varones que tengan ginecomastia, ¿no? Solo para darles un ejemplo. Bueno, am, ya hablando en la clasificación del hipogonadismo femenino, este puede ser primario o secundario, ¿no? Primario si el problema está a nivel de los ovarios, o secundario si el problema está a nivel del hipotálamo o la hipófisis. De tal forma eh, que hay muchas causas. Podemos hablar de causas congénitas o adquiridas, ¿no? Y como veíamos al inicio, la causa más frecuente de hipogonadismo femenino es el síndrome de Turner, pero no es la única diferencia gonadal. Pueden haber otras mosaicismos, pueden haber un síndrome con un epónimo propio, que es el síndrome Swyer. También puede ser por cirugías, por medicamentos,
En relación al hipogonadismo secundario, donde el problema está en la hipófisis o el hipotálamo, puede ser por un tumor hipoficiario, por una enfermedad infiltrativa, muchas causas en realidad. También podríamos hablar aquí de hipogonadismo secundario congénito como el síndrome de Kalman o el síndrome de Sheehan, ¿no? Vamos a desarrollar algunas de ellas de una manera más esquemática. Otra forma de clasificar el hipogonadismo es hablar si las causas son de origen genético o adquirido, y en este esquema si el problema está a nivel del ovario o el hipotálamo, ¿no? Y hay muchas causas en cada una de las alteraciones a esos diversos niveles. Ahora, en el hipogonadismo primario femenino, nosotros podemos clasificarlas en causas congénitas adquiridas. Aquí a la cabeza el síndrome de Turner, monosomía 45x0, que viene a ser el 50% de todas las causas, pero hay otro 50% que pueden ser de lesiones, traslocaciones u otras diferencias gonadales, como el síndrome de Swyer que les mencionaba. También puede ser por deficiencias enzimáticas de origen genético, una deficiencia de la aromatasa, por ejemplo. También pueden haber causas adquiridas de hipogonadismo primario. Imaginen ustedes una paciente que ha tenido un cáncer de ovario, ¿no? Y le hacen una ferectomía bilateral, ¿no? No tiene ovario. Entonces se va a volver va a tener hipogonadismo permanente, ¿no? O de repente que sufre radioterapia, ¿no? Por ejemplo. Entonces es importante que tengan en cuenta estas causas. También pueden ser por el uso de algunos fármacos que pueden inhibir el colesterol, como el ketoconazol, y también infecciones como una parotiditis, pero esto es bastante raro en realidad, ¿no? Si hablamos de síndrome de Turner, que sí le vamos a dar un poco más de énfasis, esta es la causa más frecuente de hipogonadismo femenino. La monosomía 45x0 es la más frecuente, pero hay otras variedades genéticas, como les había mencionado, y la vemos en este otro esquema, ¿no? En realidad su prevalencia es 1 en 5.000 recién nacidos vivos, ¿no? Y en realidad lo vemos con relativa frecuencia en hospitales del tercer nivel de atención. Lamentablemente, muchas veces la paciente ya viene o acude con un retraso en el diagnóstico. Entonces, como es un hipogonadismo, ustedes saben que esto puede ocasionar daños a nivel del hueso. Entonces, muchas veces ya tiene complicaciones del hipogonadismo, pueden venir ya con osteoporosis, ¿no? Más allá, obviamente, de todos los síntomas que puede provocar el hipogonadismo, ¿no? En la calidad de la vida. Si hablamos de síndrome de Turner, pues es una causa frecuente de talla baja, patológica, y eso lo vemos en las curvas de crecimiento. Y además de eso, provoca eh, provoca que el paciente pueda tener pubertad retrasada, ¿no? Entonces puede tener un retraso marcado en la pubertad. O también manifestarse en adultos jóvenes como falla ovárica prematura, ¿no? Como la paciente que les presenté al inicio en el ejemplo del caso clínico que se reportó hace algunos años. Lo clásico es esta imagen que seguramente en libros de genética pueden también encontrar o en medicina interna, ¿no? Las fases o semiología, fases características, ¿no? De la paciente, cuello alado, hipertelorismo, cúbito valgo, pueden encontrar linfedemas, acortamiento del cuarto metacarpiano, un tórax ancho, pero no siempre se da esas manifestaciones en todos los pacientes. E incluso la vida intelectual de la paciente puede ser normal, no es frecuente que tengan retraso mental, ¿no? Su coeficiente intelectual puede ser normal. Lo que siempre debemos descartar en un síndrome de Turner es la presencia de diabetes, intolerancia a la glucosa, o sea, prediabetes, resistencia a la insulina, y descartar enfermedades autoinmunitarias como la tiroides y Hashimoto, porque es un grupo de alto riesgo. También se debería evaluar o buscar alteraciones a nivel esquelético, porque estos pacientes pueden desarrollar osteoporosis más precoz que otras poblaciones, mayor riesgo de fracturas en muñeca, y además se ha descrito en estos pacientes que hay un gen que se llama gen SOX que puede estar mutado, alterado y que justamente es lo que determina el mayor riesgo de lesiones óseas. Es un grupo también de alto riesgo de tener fracturas. En realidad no solamente a nivel de la muñeca, ¿no? Sino también a nivel de la cadera, por ejemplo, ¿no? Donde hay hueso cortical. Y también pueden haber anomalías cardiovasculares, quizá en otros cursos, rotaciones o partes de curso han visto estos temas, estas asociaciones. Me refiero a cardiopatías congénitas, ¿no? Pueden encontrar contracción de la aorta, válvula aórtica bicúspide, disección de la aorta, y también anomalías a nivel renal, ¿no? Rotación
el renal, duplicación del sistema epidocaliciano, una riñón generadora o incluso una hidronefrosis. El problema con los pacientes con síndrome de Turner, cuando no son monosomías y son, por ejemplo, mosaicismos o traslocaciones, el otro 50% de variedades citogenéticas es que muchos de estos pacientes pueden tener gónadas rudimentarias. Y esas gónadas rudimentarias, cintillas, por ejemplo, a nivel genital, pueden malignizarse y desarrollar un gonadoblastoma. Entonces, si son diagnosticados tardíamente, podría esto afectar su esperanza de vida. Entonces, cuando se detecta un mosaicismo, siempre se busca que no haya gónadas rudimentarias y si se sospecha de una neoplasia, pues se procede con el tratamiento quirúrgico cuando corresponde, ¿no? Otras digenesias gonadales, por ejemplo, aparte del Turner, es la digenesia gonadal pura, en el cual hay mutaciones a nivel del receptor de FSH, por ejemplo. Pueden tener un cariotipo 46XY, quiere decir de que este paciente en realidad pues tiene un cariotipo masculino, ¿no? Pero su fenotipo va a ser femenino por las mutaciones a nivel de los receptores, entonces va a desarrollar características o caracteres sexuales femeninos, ¿no? Inclusive, ¿no? Pueden tener talla normal, inclusive talla alta, pueden pasar desapercibidos. El síndrome de Perrault, también esta es una digenesia gonadal. Aquí el problema sobre todo es de índole autosómico recesivo y puede haber otras anomalías congénitas como hipoacusia neurosensorial. En este síndrome también puede haber alteraciones neurológicas. El síndrome de Swyer tiene un cariotipo 46XY. Este paciente entonces tiene un cariotipo masculino, pero vamos a encontrar una ausencia de caracteres sexuales secundarios. La talla puede ser normal eh, y también tienen un riesgo por ser una digenesia gonadal pura de desarrollar cintillas rudimentarias y potencialmente disgerminomas. También puede haber defectos enzimáticos, como les decía, ¿no? Una mutación en cualquiera de estas enzimas que van a producir los estrógenos o la testosterona. Entonces, un bloqueo o una anomalía a nivel de esas enzimas puede determinar que no se produzcan los estrógenos, ¿no? Es otro ejemplo. Y el síndrome de Morris, que es el nombre el epónimo clásico, actualmente el término más apropiado es hablar de síndromes de insensibilidad a andrógenos, que puede ser total o parcial, ¿no? Si es una forma parcial, el paciente puede tener algunas características sexuales aparentemente normales, ¿no? Quiero decir de que aquí el problema está que el paciente produce andrógenos, tiene un cariotipo 46XY, pero la mutación está a nivel de receptores, entonces no se va a virilizar. Si la insensibilidad es completa, el fenotipo clásico es femenino. En cambio, si es una forma parcial, puede haber ambigüedad. Ya no hablamos en realidad aquí de lo que se decía anteriormente, ¿no? Hermafroditismo, ¿no? Y esos términos ya no se aplican, ¿no? Aquí lo que estamos hablando son trastornos de diferenciación sexual. En este caso específico, es una causa de hipogonadismo. Entonces, estos pacientes con síndrome de Morris tienen un cariotipo 46X0 y en las formas completas pueden tener un fenotipo femenino, en formas parciales pueden tener ambigüedad sexual. Lo que no van a tener, obviamente por el cariotipo 46X0, es el desarrollo de ovarios, ¿no? Van a tener una vagina ciega y vello púbico escaso, ¿no? También en este síndrome puede haber gónadas rudimentarias, inclusive testículos que no desciendan al nivel habitual, sino más bien que se queden a nivel del abdomen y pueden estos mutar, malignizarse, formar un gonadoblastoma, ¿no? Que debería requerir un tratamiento quirúrgico. Entonces, un síndrome de Morris es importante también pensarlo, ¿no? Cuando vemos sobre todo estas características ambiguas desde el punto de vista sexual, ¿no? Y obviamente ya en un plan de trabajo luego confirmarlo con un cariotipo, ¿no? Y hacer unidad clínica. La insuficiencia ovárica prematura también es una causa de hipogonadismo primario, que puede detectarse ya en la adultez, ¿no? No es normal que una persona de 25 años no menstrue más, ¿verdad? O sea, si hay una ausencia de menstruación a una edad temprana, nos debe llevar a pensar en una insuficiencia ovárica prematura. Pueden haber muchas causas, puede ser de origen autoinmune, infeccioso,
A veces también se ha descrito de origen genético. Cuando no se establece una causa, se considera lo que es lo más frecuente de origen idiopático. El punto de corte para hablar de la edad habitual en la cual se considera este diagnóstico, sobre todo es en personas cuando tienen menos de 40 años, ¿no? Cuando hay la presencia de amenorrea, oligomenorrea más de 4 meses, ¿no? Asociado a un hipoestrogenismo y aumento de la hormona folículo estimulante, ¿no? Ustedes saben que en la menopausia, la primera, bueno, en todo caso, el cambio que encontramos es el aumento de la FSH. Si esto ocurre de edad temprana, ante los 40 años, hay que pensar en una insuficiencia ovárica prematura. La epidemiología, obviamente, va a ir variando, ¿no? Es más frecuente entre los 30, entre los 35 y 40 años y más raro antes de los 30 años, como ven aquí. Ya hablando ahora de hipogonadismo secundario, cuando hablamos de hipogonadismo secundario, entonces el problema está en el hipotálamo y la hipófisis, y aquí puede haber una secreción baja o inapropiadamente normal de las gonadotrofinas, ¿no? Me refiero al LH y FSH. El hipogonadismo secundario puede ser congénito o adquirido. Si es congénito, podemos pensar, por ejemplo, en un síndrome de Kallmann, es muy característico. El síndrome de Kallmann se asocia, recordarán ustedes, a talla alta, a la presencia de hiposmia, anosmia, ¿no? Y una pubertad retrasada, ¿no? Pues también hay causas adquiridas que es lo que más vemos en adultos, ¿no? Por ejemplo, un tumor hipofisiario, un adenoma hipofisiario, o un tumor a nivel del hipotálamo, ¿no? Pero, si bien es cierto, todas esas etiologías nos pueden parecer un poco lejanas, en la vida actual, en nuestro mundo, con tanto estrés y con tantos tipos de desórdenes en la esfera mental y nutricional, cada vez con más frecuencia se encuentran como causas de hipogonadismo estados de desnutrición o trastornos de alimentación como bulimia, anorexia o la misma depresión o la ansiedad generalizada. Vamos a ver eso en un rato más. Si hablamos de hipogonadismo hipogonadotrófico, entonces hay causas congénitas adquiridas. Creo que para todos esa división debe estar clara. Pero también hay causas funcionales. Y eso es lo último que les estaba diciendo, ¿no? El estrés, la depresión, trastornos de alimentación, quiero decir, o enfermedades crónicas pueden derivar en que se deje de secretar la hormona luteinizante y la hormona folículo estimulante. Creo que esto lo pueden entender mejor en este esquema que ahora les voy a mostrar. En situaciones, por ejemplo, de estrés, aumenta el cortisol por efecto del aumento a su vez de la CRH, ¿no? Cuando aumenta el cortisol, este altera la producción pulsátil de GnRH. Todo esto puede ocasionar hipogonadismo secundario. Personas que, por ejemplo, hacen ejercicio todo el día o son vigoréxicos, ¿no? Ellos secretan una cantidad alta de opiáceos endógenos, beta-endorfinas, y esto a su vez también altera la secreción pulsátil de GnRH. Recuerden que al inicio decíamos, ¿no? Pulsos rápidos determinan a que se produzca la hormona luteinizante, pulsos lentos la hormona FSH. Cuando hay trastornos de alimentación como anorexia y bulimia, también se ve que hay una reducción de los niveles de la leptina, ¿no? Eh, que es una hormona anorexigénica, y más bien hay un aumento de una hormona orexigénica que es el neuropéptido Y, que a su vez, cuando está elevado junto con las hormonas contrarreguladoras, pueden alterar la secreción también pulsátil de GnRH. Entonces, todas estas entidades están dentro de las causas funcionales de hipogonadismo secundario que también vemos en la práctica clínica, ¿no? A veces viene una paciente con depresión severa que además cursa con amenorrea. Obviamente siempre uno va a descartar causas orgánicas, pero ya luego de haberlas descartado o excluido, uno puede atribuir esa sintomatología a un cuadro de ansiedad o estrés, ¿no? Lo mismo aplica en los trastornos de alimentación. Yendo a las causas orgánicas adquiridas, además de los adenomas hipofisiarios, como les decía, también pueden ser enfermedades infiltrativas como la hemocromatosis, por ejemplo, ¿no? Algo que se ve actualmente también, se describe altas dosis de opioides, ¿no? Morfina o inclusive corticoides también pueden alterar la secreción pulsátil de GnRH, y se ha visto que también pueden ser causas secundarias adquiridas por fármacos de hipogonadismo secundario. Hablemos del Kalman. En el síndrome de Kalman va a haber una alteración en la migración de las neuronas que secretan GnRH.
Entonces, esto va a determinar cuando no hay una adecuada migración que el paciente no secrete GnRH y por lo tanto desarrolle hipogonadismo secundario. Y además de esto, se ha visto que estos pacientes pueden tener anomalías congénitas a nivel de la línea media, como holoprosencefalia. También pueden presentar anomalías faciales, ¿no? O urogenitales. Dado que el paciente no va a producir estrógenos normalmente, la epífisis, que es el cartílago de crecimiento, no se va a cerrar. Entonces, estas pacientes, además de tener infantilismo sexual, pueden tener talla alta, si hablamos en la mujer. Además, claro, la clínica de hiposmia o anosmia, ¿no? La hiposmia anosmia tiene que ver con que las neuronas que secretan GnRH viajan junto con la placa olfativa. Entonces, un defecto a ese nivel afecta tanto la GnRH como la acción de la olfacción. Bueno, de las causas orgánicas adquiridas tenemos las adenomas, como les decía, tumores si son hipotalámicos, como craniofaringiomas, tumores supracelares. Si son adenomas, estos pueden ser funcionantes o no funcionantes, pueden ser micro o macroadenomas. Generalmente para que haya hipogonadismo o hipopituitarismo tiene que haber un macroadenoma por compromiso, por el tamaño. En las causas adquiridas, recordar el síndrome de Sheehan, ¿no? Que es una apoplejía hipoficiaria en la cual va a haber un infarto de la pituitaria, sobre todo esto se da en la gestación por la hiperplasia de la glándula, que es algo fisiológico, determinado, exacerbado por una hemorragia a nivel del tercer trimestre o a nivel puerperal, que va a hacer que haya una isquemia en la hipófisis y el paciente desarrolle hipogonadismo en el tiempo, además de otras anomalías del punto de vista hormonal. También hay enfermedades infiltrativas, como les mencionaba, no solamente histiocytosis o sarcoidosis, también puede ser hemocromatosis. También pueden haber metástasis a nivel de la hipófisis, pero esto sí es bastante raro. El aumento de la prolactina también puede derivar en un hipogonadismo secundario, ¿no? La hiperprolactinemia puede deberse a un tumor que produce prolactina, que es una causa patológica, pero también puede deberse el aumento de la prolactina al estrés, al ejercicio, a un traumatismo torácico, a los fármacos, risperidona, antipsicóticos. También puede deberse a un tumor que comprima el tallo hipoficiario por donde viajan axones que secretan dopamina. Recuerden que la dopamina inhibe a la prolactina. Entonces, todas estas causas, no solamente tumores, pueden hacer que aumente la prolactina y cuando aumenta la prolactina también se altera la secreción pulsátil de la GnRH y eso genera hipogonadismo secundario, con todas las consecuencias que se ven en la mujer o en el varón, ¿no? En la mujer, oligomenorrea, menorrea, infertilidad, osteoporosis; en el varón, también la misma clínica. Ahora, si es un macroadenoma hipoficiario o un microadenoma, recuerden que los microadenomas son más frecuentes en la mujer, los macroadenomas son más frecuentes en el varón. Si los macroadenomas son más frecuentes en el varón, entonces en el varón también encontraremos síntomas, sobre todo de efectos de masa, ¿no? Como cefalea, o hemianopsia bitemporal, o hipopituitarismo, ¿no? Bueno, las causas funcionales las acabo de mencionar, que son causas secundarias de hipogonadismo. eh, y recuerden ese esquema, yo creo que les va a ser bastante útil, y sobre todo cuando evalúen pacientes, ¿no? Con estos trastornos como causas de hipogonadismo. Recordemos, ahora evaluemos lo que han visto en semiología, espero. En algún momento han hablado de clínica del síndrome de hipogonadismo. Bueno, veamos este esquema. Cuando hablamos de hipogonadismo, en la mujer pensamos si el problema está a nivel del ovario o en la hipófisis o hipotálamo. Si el problema está en el ovario, pensamos en la causa más frecuente, que es síndrome de Turner. Entonces, característicamente en la clínica encontraremos talla baja y obviamente una pubertad retrasada, ¿no? Ahora, si el problema en el ovario se originó ya en una etapa adulta, la clínica del paciente básicamente va a tener que ver con una pérdida de caracteres sexuales secundarios, ¿no? Menor vello púbico, menor turgencia de las mamas, bochornos que pueden estar presentes. Si el problema está a nivel del hipotálamo y esto se dio antes de la pubertad, el paciente no va a cerrar su cartílago de crecimiento y podrá tener talla alta. Si el problema a nivel del hipotálamo y la hipófisis se da después de la pubertad, probablemente la clínica básicamente va a ser inmadurez sexual, o en todo caso disminución de caracteres sexuales secundarios, pero no compromiso de la talla, evidentemente, porque el cartílago de crecimiento ya se cerró. Entonces, siempre pensar en el síndrome de Turner, ¿no? Porque le va acompañado de talla baja, ¿no?
Siempre eso deben tenerlo ustedes en mente, ¿no? Cuando hablan de hipogonadismo en la mujer. Ya si no encuentran esas alteraciones, pueden ampliar su diagnóstico diferencial desde el punto de vista clínico, ¿no? Siempre buscar trastornos menstruales como oligomenorrea, menorrea. No ahondaría mucho en decir, pues, pero lo que define a la menorrea, ¿no? Es la si hace ciclos menstruales por lo menos de más de 3 a 6 meses, oligomenorrea en la mujer adulta, ciclos menstruales intervalos mayores a 35 días, ¿no? Y también pueden encontrar alteraciones de caracteres sexuales secundarios, anovulación e infertilidad. Esto es independiente de la edad en la cual aparece el trastorno, antes o después de la pubertad, esto va a estar presente, ¿no? Obviamente que si no ha habido menarquia, hablamos de amenorrea primaria, y si sí se ha dado la menarquia, que es la primera menstruación, amenorrea secundaria. En un prepuber, o sea, antes de la pubertad, lo que veremos sobre todo es infantilismo sexual, cuando inclusive que pueden ser rudimentarias o pobremente desarrolladas, y la talla es clave, ¿no? Si vemos una pubertad retrasada de talla baja, pensaremos en síndrome, una diferencia gonadal como Turner en la cabeza, ¿no? En cambio, si hablamos de un paciente que tiene pubertad retrasada y tiene talla alta, podríamos pensar probablemente que estemos ante un hipogonadismo secundario, ¿no? Pensaríamos si es que hay anosmia o hiposmia, tal vez podría tratarse de un síndrome de Kallmann u otra enfermedad hipotálamo hipoficiaria. Ahora, hay ciertos hitos en el desarrollo de la pubertad que son importantes tener presentes, porque, por ejemplo, el primer cambio que ocurre en la mujer en el desarrollo puberal es el desarrollo del botón mamario, pero si a los 13 años no se ha desarrollado la mama, eso es patológico. También, conforme va desarrollándose la pubertad, se da la adrenarquia. Si yo veo que el vello púbico está ausente a los 14 años, también se considera patológico. Y si la menarquia, que es la última parte de la pubertad en la mujer, está ausente a los 16 años, o sea, nunca menstrua la paciente hasta los 16 años, también se considera patológico. Y en ese contexto, si veo talla baja, también es importante, ¿no? Amerita todo esto un mayor estudio. En cambio, en un post-puber, después de la pubertad, básicamente no van a haber cambios en la talla, pero sí disminución o alteración de los caracteres sexuales secundarios. Un acápite en la clínica que deben tener presente es la forma de presentación del síndrome de ovario poliquístico, ¿no? El síndrome de ovario poliquístico es la causa más frecuente de amenorrea secundaria después de la gestación. La causa más frecuente de amenorrea en las mujeres secundaria es el embarazo. La segunda causa después del embarazo es el síndrome de ovario poliquístico. Entonces, la clínica del síndrome de ovario poliquístico es muy florida y hay muchos fenotipos. Así como han visto en la diabetes que hay fenotipos, igualmente en síndrome poliquístico hay fenotipos. Los criterios de Rotterdam incluyen 3 criterios clásicos, ¿no? La presencia, sobre todo, en primer lugar, de anovulación, que puede manifestarse con oligomenorrea o amenorrea. Segundo criterio, el hiperandrogenismo, que puede ser clínico bioquímico, o sea, presencia de hirsutismo o acné o hallazgos de laboratorio con elevación de testosterona. Y también la presencia de ovarios poliquísticos por un ultrasonido. El criterio clásico para decir que hay quistes en los ovarios en una cantidad significativa era 12 o más folículos por cada ovario, pero la tecnología y el desarrollo tecnológico ha aumentado en los años recientes, por lo tanto, cada vez podemos tener mayor capacidad de detectar folículos. Entonces, en otras literaturas se encontrarán inclusive puntos de corte hasta 25. Pero estamos en un país en vías de desarrollo, entonces todavía la tecnología no ha llegado a todo nuestro país y esto también se replica en Latinoamérica y aún podemos mantener el criterio de 12 o más folículos en cada ovario. Pero de repente acá alguno de ustedes va a migrar, piensa ejercer en otros lugares del mundo, entonces tengan en cuenta que también existen esos otros consensos. Ahora, de estos 3 criterios, para que un paciente cumpla con el criterio del síndrome ovario poliquístico deben estar presentes por lo menos 2. Y otro aspecto importante es que el síndrome ovario poliquístico es un diagnóstico de descarte. Yo tengo que haber descartado otras enfermedades endocrinas que también pueden dar lugar a hiperandrogenismo o anovulación. Por ejemplo, hipotiroidismo, hiperprolactinemia, acromegalia, síndrome de Cushing, hiperplasia suprarrenal congénita no clásica. Obviamente uno va pensando en esas entidades de acuerdo a la historia clínica, al examen físico que le realizo al paciente, ¿no? No es una lista de mercado. Pero debo yo entonces tomar esta decisión de acuerdo a un diagnóstico de exclusión. Es un diagnóstico de exclusión. Eso quiero que quede claro.
Ahora vamos al diagnóstico. ¿Cómo hacemos diagnóstico de hipogonadismo femenino? Pues aquí es importante tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Si hablamos de diagnóstico clínico, luego vamos a la parte bioquímica, y ahí en la bioquímica hay que dosar estrógenos y LH y FSH, y eso no está en las diapositivas. Cuando dosamos estrógenos en una mujer con ciclos menstruales regulares, debemos dosarlo entre el segundo y quinto día del ciclo menstrual, en la fase proliferativa. La paciente, entonces, si tiene ciclos menstruales, debemos dosar los estrógenos entre el segundo y quinto día del ciclo menstrual. Aunado a eso, podemos medir las gonadotrofinas. Si las gonadotrofinas no están elevadas, mejor dicho, están normales o bajas, el problema está a nivel del hipotálamo en la hipófisis. En cambio, si las gonadotrofinas están elevadas y los estrógenos están bajos, el problema está a nivel del ovario. Y vendría a ser un hipogonadismo hipergonadotrófico o hipogonadismo primario. En el síndrome ovario poliquístico, en realidad no vamos a encontrar un hipogonadismo per se, ¿no? Ya hemos visto que la- el diagnóstico está relacionado con otras alteraciones, ¿no? En el síndrome ovario poliquístico, el problema tiene que ver con la resistencia a la insulina, que se asocia a un aumento de la insulina que genera un aumento en la producción de la hormona luteinizante que estimula la secreción de los andrógenos y que determina la presencia de hiperandrogenismo, y a su vez el aumento de la hormona luteinizante puede alterar la secreción a nivel o la acción a nivel de los ovarios, y esto puede alterar la ovulación. Pero en sí no es que haya un descenso en los estrógenos en el síndrome ovario poliquístico. Perdón, vamos a ir porque se me han movido las diapositivas. Esperen un momentito. Entonces, siguiendo con esta parte, lo que sí hay que tener en cuenta es ya luego qué es lo que hacemos, ¿no? Si es un hipogonadismo secundario, entonces hay que estudiar el resto de ejes hormonales porque puede tratarse de un hipopituitarismo. Entonces habría que evaluar que el paciente no tenga hipotiroidismo, insuficiencia suprarrenal, alteraciones de otros ejes y buscar la causa, ¿no? Si es adulto, buscamos un adenoma, por ejemplo, en la resonancia magnética de hipófisis podría ser útil, ¿no? Ahora, si es un hipogonadismo primario, la causa más frecuente es síndrome de Turner, haríamos al paciente un cariotipo. Ahora, si yo quiero evaluar si las gónadas son rudimentarias o en todo caso hay alguna anomalía, el mejor estudio para evaluar partes blandas, órganos internos, podríamos empezar con una ecografía de útero de ovarios o una resonancia magnética, ¿no? También para evaluar si el paciente ovuló o no ovuló, yo puedo dosar la progesterona, ¿no? El momento ideal para dosarlo es en el día 21 del ciclo menstrual. Una manera de hacerlo es tomar en cuenta la fecha de última regla y restarle 7 días. También en los estudios bioquímicos puedo evaluar la reserva de óvulos que tiene una paciente, por ejemplo, midiendo el valor de FSH en la fase proliferativa, entre el segundo y quinto día de la regla, ¿no? Si ese valor es menor a 10, sugiere que hay una buena reserva de óvulos de manera indirecta. También en el mundo actualmente se puede dosar el factor antimuleriano, que también nos habla de reserva ovárica, ¿no? Una reserva ovárica adecuada podría ser un valor por encima de 3,5 o más de 4, por ejemplo, ¿no? Hay otros exámenes auxiliares que también se pueden solicitar, como pueden ser, por ejemplo, una ecografía transvaginal, sobre todo en el caso del síndrome ovario poliquístico. Recuerden que el síndrome ovario poliquístico es una manifestación asociada al síndrome metabólico, entonces también es importante descartar en ellos que no haya diabetes o dislipidemia. Ahora, si la paciente consulta por infertilidad, también deberíamos estudiar a la pareja, no está de más solicitar un espermatograma para ello, ¿no? Y si hay sospecha de otras alteraciones, por ejemplo, a nivel de trombos uterinas, como caso de infertilidad, ahí nos puede ser útil hacer estudios de una histerosalpingografía, por ejemplo, ¿no? En relación al síndrome ovario poliquístico, como les decía, estos criterios para que se tengan en cuenta, los rótulos clásicos,
pero hay fenotipos, ¿no? O sea, hay pacientes que pueden tener alteraciones en la ecografía y solamente tienen acné, pero no tienen alteraciones menstruales. Así como pueden haber pacientes que tienen alteraciones menstruales y hallazgos por ecografía, pero no tienen ni acné, ni hirsutismo, ni elevación de andrógenos. Y también, obviamente, están los que tienen las tres características, que es la forma clásica, ¿no? Entonces es importante que ustedes puedan en sus exámenes auxiliares solicitar exámenes para excluir otras enfermedades más frecuentes, dosar la testosterona y hacer o solicitar una ecografía, ¿no? Bueno, vamos al tratamiento de hipogonadismo femenino. En relación a eso, el tratamiento de reemplazo hormonal es lo fundamental y el tratamiento va a variar dependiendo si la paciente tiene útero o no tiene útero. También depende de la etapa de la vida, ¿no? Porque si el contexto es de una paciente o un paciente prepuber, obviamente lo que voy a empezar yo es a dar estrógenos para inducir la pubertad. Ahora, si ya hablamos en adultos en general que tienen útero, siempre es importante tener en cuenta que si tiene útero hay que usar estrógenos y luego progestágenos. Recuerden que los estrógenos favorecen el crecimiento del endometrio y tiene que haber una terapia que haga que ese crecimiento no se realice en forma indefinida y para eso se añade progestágenos. Progesterona, por ejemplo, 100 miligramos, 200 miligramos. Estrógenos hay varios en el mercado, por ejemplo, ¿no? Eh, Proginova, tenemos dentro de ellos eh, como alternativas. Pero el concepto que tienen que tener ustedes es este, ¿no? Cuando hay útero, usar estrógenos y terapia de contraposición con progestágenos. Ahora, si no hay útero en la paciente, supongamos que ha sido esterectomizada por miomas, ahí no es un problema, ¿no? Entonces, sin útero, puedo solamente usar estrógenos. Recuerden que la hiperplasia endometrial puede favorecer el riesgo de cáncer de endometrio. Pues por eso siempre es importante esta precaución. Esto es lo que les decía, ¿no? Valerato de estradiol, Proginova, estradiol micronizado, estrógenos equinos en realidad ya casi no se usan mucho porque aumenta el riesgo de eventos cardiovasculares. Y los progestágenos hay varias marcas comerciales, en realidad inclusive algunos también se pueden usar en síndrome ovario poliquístico porque son antiandrogénicos, ¿no? Como la drosperinona. Bueno, ya hablando en forma específica, el tratamiento del hipogonadismo va a depender de la etiología, ¿no? Y la repercusión que puede tener esto en la calidad de la vida y estado emocional de las pacientes. Ustedes pónganse en el lugar de una persona, por ejemplo, con síndrome de Turner, ¿no? Tener problemas de fertilidad, ¿no? Toda la repercusión que esto puede traer, ¿no? Así como obviamente las anomalías congénitas, ¿no? Y las alteraciones dismórficas. Bueno, entonces en general cuando hablamos de un hipogonadismo primario, el tratamiento incluye terapia de reemplazo hormonal si hay útero, estrógenos y progestágenos, y también valorar el tratamiento de la fertilidad. Entonces, si el paciente tiene infertilidad, también aquí te podemos ofrecer algún tipo de tratamiento, aunque las chances de éxito son en realidad son bajas porque generalmente las gónadas ya tienen algunos cambios, ¿no? Entonces, los ovarios no van a responder apropiadamente a una terapia de reemplazo, una terapia de fertilidad. La cantidad de óvulos puede ser que sea muy baja o esté casi ausente. Por eso que aquí hablamos de que la tasa de éxito es baja en relación al tratamiento de fertilidad, porque la fertilidad no va a mejorar con estrógenos y progesterona, ¿no? La fertilidad tiene que ver con qué, con que el paciente pueda ovular o que tenga óvulos presentes. Ahora, si hay gonadas rudimentarias, una cirugía sí va a ser importante como parte del tratamiento. También es importante incluir esto, ¿no? En el síndrome de Turner hay que también abordar todos los desórdenes que estén asociados en la paciente, como la hipoacusia o las alteraciones cardiovasculares o renales. Si hay presencia de eh, talla baja, también hay que tratarlo. Es una indicación clara para el uso de hormona de crecimiento. El síndrome de Turner, la presencia de talla baja. Se ha visto que hay respuesta, puede mejorar la talla final en la adultez con el uso de hormona de crecimiento, ¿no? Si hay pubertad retrasada, también tratamiento hormonal para inducir la pubertad es muy apropiado, ¿no? El apoyo psicológico también es importante. Si hay una insuficiencia ovárica prematura, también hay que empezar tratamiento, ¿no? O sea, no es, como les decía al inicio, no es normal que una persona a los 30 años no menstrue, ¿no?
ocurre eso, hay que confirmar diagnóstico y si se confirma diagnóstico hay que empezar tratamiento. Porque como ven aquí en la figura, si el paciente no menstrua, no produce estrógenos desde esa etapa de la vida, sobre todo se va a afectar la calidad de la matriz ósea y va a estar predispuesto a fracturas. Y esto tiene un impacto significativo en la mortalidad. Ahora, si es un hipogonadismo secundario y terciario, hay que determinar si es funcional o es orgánico, ¿no? Si es funcional, por ejemplo, si es una detección de depresión, estrés o bulimia, por ejemplo, hay que corregir la causa y con ello debería normalizarse el eje. Ahora, si la alteración tiene más de 6 meses, igual habría que ofrecer algún tipo de terapia de reemplazo hormonal, inclusive manejo de fertilidad. Si es una causa orgánica, entonces aquí el tema sobre todo tiene que ver igualmente con la terapia de reemplazo hormonal, ¿no? Siempre obviamente evaluando el resto de ejes hormonales porque pueden, por ejemplo, alterar los niveles de las hormonas, ¿no? Porque ¿qué quiero decir? Que una alteración a nivel del cortisol puede empeorar con el uso de estrógenos, por ejemplo, ¿no? O sea, usar estrógeno en un paciente que tiene insuficiencia suprarrenal puede hacer que el paciente entre en crisis renal, si es que yo no le aumenté la dosis de corticoides. Entonces hay que vigilar mucho el resto de ejes hormonales cuando se da terapia de reemplazo hormonal en un hipogonadismo secundario o terciario. Aquí las chances de éxito para manejo de fertilidad son mejores, porque el problema está en el hipotálamo y la hipófisis, entonces los ovarios no están tan afectados. Entonces podría ofrecérsele al paciente gonadotrofinas para que se dé la ovulación y con eso una chance de fertilidad. Ahora, en terapias de fertilidad hay muchos niveles, ¿no? Empezamos con terapias de baja complejidad hasta alta complejidad. Baja complejidad, por ejemplo, a la paciente se le puede hacer seguimientos ovulatorios y lograr con eso la fertilización. Pero si es que esto no es dable, no se puede hacer ese seguimiento ovulatorio, que el paciente, por ejemplo, tenga relaciones sexuales en determinadas fechas con seguimientos por ultrasonido, pasamos a terapias de alta complejidad. Por ejemplo, el uso de fertilización in vitro, siempre y cuando obviamente hayan óvulos que sean viables, ¿no? En la mujer si usamos óvulos propios, ¿no? Porque también obviamente existe el deseo de ser madre y puede ser que se use óvulos, digamos, eh, que se puedan proveer de otra persona, ¿no? Bueno, si la reserva ovárica de la paciente todavía está preservada, podemos usar medicamentos que induzcan la ovulación. No tienen que saber esto de memoria, solamente para que sepan que existen inductores de la ovulación, como citrato de clomifeno, o como inhibidores de la aromatasa, que por retroalimentación van a estimular a las gonadotrofinas y así van a dar lugar a la ovulación. Se pueden usar ese tipo de tratamientos, pero esto siempre lo hacemos de forma multidisciplinaria con los ginecólogos de la reproducción, ¿no? Junto con endocrinología. Ahora, hay pacientes que tienen infertilidad porque no pueden mantener un embarazo, o sea, por un defectos de la fase lútea, ¿no? Entonces, en ellos se puede hacer una prueba terapéutica dándoles progestágenos, ¿no? Y darles ese tipo de tratamiento para poder mejorar su fertilidad. En el ovario poliquístico, síndrome de ovario poliquístico, el tratamiento depende de lo que desee la paciente. Si tiene alteraciones menstruales, básicamente usaremos anticonceptivos. Si el paciente tiene exceso de acné, hirsutismo, hiperandrogenismo, usaremos medicamentos que reduzcan la producción de andrógenos. También los anticonceptivos tienen ese efecto, o por ejemplo el uso de la espironolactona es una alternativa. Pero si la paciente acude por infertilidad, pues ahí habría que usar medicamentos que induzcan la ovulación. Siempre se recomienda cambios de estilo de vida, recuerden, porque esto forma parte del síndrome metabólico, y descartar la presencia de alteraciones como diabetes o dislipidemia, como les mencionaba, y si están presentes, tratarlas, ¿no? Bajar de peso puede lograr que los ciclos menstruales inclusive puedan normalizarse. Entonces siempre hay que recomendar cambios en estilo de vida en los pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Bueno. Vamos a la segunda parte, que es hipogonadismo masculino, que es un poco más rápido en realidad. En esta imagen estamos viendo un paciente que les puedo decir una historia clínica de que un paciente que tiene 40 años, que presenta disminución de erecciones matutinas,
y dentro de los exámenes auxiliares le hacen esta imagen, ¿no? Entonces, con ese cuadro clínico que les relato, disminución de lesiones matutinas, debilidad muscular, quizá también pueda haber anemia. El problema estaría ¿dónde? ¿A nivel del hipotálamo o a nivel de los testículos? ¿Sería a nivel hipogonadismo, perdón, secundario o primario? Probablemente sea un hipogonadismo secundario, ¿no? En cambio, en esta otra imagen vemos una característica, ¿no? Un fenotipo clásico, ¿no? Un paciente con ciertas alteraciones dismórficas. ¿Qué les llama la atención en esta imagen? Alguien que quiera participar puede abrir su micro, ¿no? La idea es que participen. ¿Qué le llama la atención en esta imagen de este paciente? Bueno, los voy a ayudar. Es un paciente con talla alta, con gónadas rudimentarias, ¿y esto qué es? ¿Cómo se llama esto? Ginecomastia. Y tiene obesidad central. Los testículos casi no se ven. ¿Podrían sospechar de algún trastorno genético del cual se trata este caso? ¿De algún síndrome? Si tienen, si son tímidos, pueden escribir en el chat, ¿no? Solo que no estén conectados. Síndrome de Klinefelter. Les reitero, no, bueno, no, salvo que su coordinador me pida los PPTs, no lo pienso compartir. Bueno, la agenda es la siguiente de esta sesión. Vamos a hablar sobre la fisiología, fisiopatología, cuadro clínico, diagnóstico y tratamiento. La prevalencia del síndrome de Klinefelter es de 1 en 500 recién nacidos vivos, ¿no? Cuando evaluamos las causas de infertilidad, las disgenesias gonadales son una de las más frecuentes. Fuera de las causas idiopáticas donde no se establece una causa, las disgenesias gonadales son de las más frecuentes, vienen a ser el 30-40% de las causas de infertilidad. O sea, el síndrome de Klinefelter se diagnostica tarde o no se piensa en él. En cuanto a la fisiología, vamos a ir un poco más rápido. Los testículos tienen una longitud de 4,6 centímetros aproximadamente, tienen una túnica visceral vasculosa. En los túbulos seminíferos encontramos las células de Sertoli y células germinales. En los espacios intersticiales están las células de Leydig, que fundamentalmente producen testosterona. Las funciones de las células de Sertoli son funciones de sostén, ayudan sobre todo a la espermatogénesis bajo la acción de la hormona folículo estimulante. Las células de Sertoli tienen la presencia de la enzima aromatasa, por lo cual pueden producir títulos de estrógenos y también secretan a la inhibina, que a su vez inhibe a la hormona folículo estimulante. Hay estructuras accesorias que son importantes como el epidimo, conducto deferente, las vesículas seminales, que contribuyen a la producción de líquido seminal, así como la uretra prostática, que en un 20% también contribuye al líquido seminal, así como las glándulas vulvoretrales de Cooper y de Littré. Las principales, entonces, células que encontramos en los testículos que producen hormonas son las células intersticiales, por un lado, que producen testosterona y la de Sertoli y estradiol, a diferencia de la mujer. Entonces, recuerden aquí que los andrógenos en un 95% en el varón se producen en los testículos, ¿no? Menos de 5% es de otro origen, como la glándula adrenal, ¿no? Donde se produce la dehidroepiandrosterona o la androstenidiona, pero estos son andrógenos que no son potentes. La forma activa de la testosterona es la dehidrotestosterona, que se va a activar por acción de la 5-alfa reductasa. Recuerden que la testosterona también puede ser un precursor para la formación de estrógenos, ¿no? Por compresión periférica. En cuanto a las funciones de la, perdón, en cuanto al transporte de la testosterona, como les decía hace un rato, el principal transportador de la testosterona es la globulina ligadora a hormonas sexuales. La testosterona puede verse reducida en condiciones, sobre todo más que nada por ciertas situaciones que no se relacionan con que haya una menor acción de los testículos, sino porque en el laboratorio va a hacer que la testosterona total se altere. ¿Qué quiero decir? Cuando medimos testosterona total, medimos la testosterona que está unida a proteínas. Entonces, hay ciertas enfermedades o condiciones que pueden hacer que esta testosterona unida a proteínas nos dé un valor bajo, falsamente bajo. Ejemplo, la obesidad, el uso de andrógenos, un hipotiroidismo descontrolado o la acromegalia. ¿Por qué? Porque estas enfermedades o condiciones lo que pueden hacer
es que haya una reducción de la globulina ligadora a hormonas sexuales. Entonces, si dosamos testosterona en un paciente con obesidad, nos puede salir falsamente bajo. No es que no produzca testosterona, sino que por la obesidad, la globulina ligada a hormonas sexuales va a verse reducida. Así como, por ejemplo, en casos de hipotiroidismo descontrolado o acromegalias activas, o por el uso de estrógenos, vuelvo a repetir. Puntualizo eso para, sobre todo ahora verlo quizás de una manera más amplia. Entonces, 60% digamos, de las proteínas vienen a ser transportadas por la SHBG, globulina ligada a hormonas sexuales, un 30% por la albúmina, a diferencia de los estrógenos, y extracción libre 2%. Recuerden entonces que la forma activa de testosterona es la de hidrotestosterona por acción de la 5-alfa reductasa y que esta a su vez puede ser precursor, me refiero a la testosterona de estrógenos. La hormona que no está ligada a proteínas es la biológicamente activa, es la que ejerce función biológica, eso también tienen que tenerlo presente. Y otro aspecto importante es de dónde se producen los testosterona. El principal precursor es el colesterol, ¿no? Que por acción enzimática va a dar lugar a la producción de testosterona. Ahora, esta vía enzimática es común a la glándula suprarrenal y a los testículos hasta el nivel en el cual se produce la androstenediona. Pero la conversión de androstenediona a testosterona que se da por la 17 beta hidroxiesteroide deshidrogenasa solamente ocurre a nivel del testículo. Y la conversión de testosterona en tejidos periféricos a dihidrotestosterona para favorecer la virilización se da por acción de la 5-alfa reductasa. Y la aromatasa más bien puede hacer que la testosterona sea un precursor para que se produzcan estrógenos. Los andrógenos no solamente tienen funciones a nivel del desarrollo sexual, sino también, por ejemplo, en la madurez a nivel mental. También tiene que ver con la eritropoiesis, favorece la eritropoiesis, induce el crecimiento de la masa muscular, ¿no? Y la redistribución adecuada de la grasa corporal. Entonces, un paciente que tiene hipogonadismo puede tener anemia, puede tener obesidad central y disminución de la masa muscular. Ahora, los andrógenos son las hormonas fundamentales que van a favorecer el desarrollo de la pubertad, evidentemente, ¿no? Me refiero al desarrollo de caracteres sexuales secundarios, crecimiento del escroto, el epidídimo, el conducto deferente, la próstata, el tamaño del pene y además del vello púbico y axilar, ¿no? Ahora, la hormona luteinizante tiene una función específica. Va a actuar sobre todo a nivel de las células de Leydig para producir la testosterona. Y la hormona FSH va a actuar sobre todo a nivel de las células de Sertoli, favoreciendo la espermatogénesis, pero todo comandado por la GnRH que se produce en el hipotálamo en forma pulsátil. Pulsos rápidos, LH, pulsos lentos, FSH. La secreción se da alrededor de 30, 45 a 120 minutos. Como le digo, ese es el ritmo en el cual se da. Cuando se altera esa pulsatividad, ahí vienen los problemas. El aumento de testosterona o de hidrotestosterona, así como el estradiol, inhibe el LH y FSH. Son sus principales inhibidores, ¿no? Eso también hay que tenerlo en cuenta. Creo que en este esquema se ve más claro, ¿no? La inhibina, el aumento de testosterona o de hidrotestosterona o los estrógenos, cuando se elevan, inhiben la secreción de gonadotrofinas, ¿no? Las células de Leydig están comandadas por la hormona luteinizante fundamentalmente y la de Sertoli por la hormona folículo estimulante. El más potente andrógeno es la de hidrotestosterona. El que le sigue en potencia es la testosterona y dentro de ellos el menos potente es la androstenediona, ¿no? Así como la de dihidroepiandrosterona, que puede ser sobre todo de origen suprarrenal o por conversión periférica. En cuanto a la fisiopatología, yendo un poco más rápido, hablemos de las causas de hipogonadismo. Pueden ser primarias y secundarias. Si son secundarias, el problema está en el hipotálamo y la hipófisis, primarias en el testículo. Igualmente aquí hablamos de causas orgánicas, congénitas o adquiridas y funcionales, ¿no? Si hablamos de causas orgánicas congénitas, también aquí incluimos el síndrome de Kallmann, por defecto en la secreción de GnRH. También hay un síndrome llamado fértil, pero también pueden haber síndromes genéticos, como el síndrome de Prader-Willi o de Lawrence-Moon, o puede haber un hipopituitarismo de nacimiento congénito.
En causas adquiridas, como mencionamos en el caso de la mujer, pueden haber tumores hipotalámicos, craniofaringiomas y germinomas o adenomas hipoficiarios también. Y las causas funcionales que les decía pueden ser, por ejemplo, por desnutrición, anorexia, bulimia, ¿no? También eso también se puede dar en el varón. Si hablamos de hipogonadismo primario, entonces aquí lo más frecuente es el síndrome de Klinefelter, pero no es la única disgenesia gonadal. También pueden haber causas, además de las congénitas, adquiridas, ¿no? Por ejemplo, un traumatismo testicular, el uso de fármacos como el ketoconazol, la radioterapia, una cirugía de testículos. Por ejemplo, imaginen un paciente que tiene cáncer de próstata, ¿no? Y como parte del tratamiento que no responde, supongamos, a medicamentos, se decide hacer o tiene ya quizá una metástasis, pero se le hace una extirpación, ¿no? De los testículos, ¿no? Entonces, en esos casos, orquiectomía bilateral, entonces el paciente va a volverse hipogonádico, ¿no? En este caso sería un ejemplo de hipogonadismo secundario, perdón, hipogonadismo primario, como consecuencia de una cirugía, ¿no? No solamente es Klinefelter, la cosa más frecuente, sino también puede ser las variantes de esta, o puede ser un síndrome de Noonan, que es semejante a un síndrome de Turner, pero también puede darse en el varón. O también se ve con cierta frecuencia hipogonadismo primario en el síndrome de Down, que no siempre, pero puede darse, ¿no? O defectos enzimáticos, ¿no? Sobre todo en la 17 beta hidroxidehidrogenasa. Ahora, el hipogonadismo siempre hay que estudiarlo, ¿no? No porque una persona ya sea adulta mayor va a eso justificar que tenga síntomas de hipogonadismo, ¿no? Entonces, no es como en la mujer que hablamos de la menopausia, ¿no? En el cual hay un cese de producción de estrógenos por los ovarios, ¿no? Sobre todo por las células de la granulosa. En el caso del varón, la testosterona se sigue produciendo, obviamente en un valor menos, no tan alto como obviamente como una persona de 20 años, pero se sigue produciendo. Entonces, si hay síntomas, siempre hay que buscar la causa, ¿no? Vamos a la clínica. Entonces, ¿cuál es la clínica del hipogonadismo masculino? La clínica depende de en qué etapa de la vida se ha producido el hipogonadismo. Si ha sido antes de la pubertad o ha sido después de la pubertad. Porque hay cambios, ¿no? Si ha sido antes de la pubertad, el paciente obviamente tendrá pubertad retrasada, pero también un hábito eunucoide. Y si en cambio el hipogonadismo ha sido después de la pubertad, el paciente va a tener sobre todo disminución de caracteres sexuales secundarios y anomalías metabólicas, ¿no? Dislipidemia, osteoporosis, obesidad, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es el hábito eunucoide? Ustedes deben recordar que el término eunuco tiene que ver con una persona que ha sido castrada, ¿no? En la historia universal esto sobre todo está relacionado con personas que tenían cierto rol o destacaban en la sociedad, ¿no? eh, en Grecia, en Roma, ¿no? Pero si hablamos de medicina, hablamos de hábito eunucoide en una persona que tiene un hipogonadismo que se ha dado antes de la pubertad y que ha determinado cambios desde el punto de vista morfológico, sobre todo un crecimiento mayor de huesos largos. Vamos a encontrar en esos pacientes entonces un crecimiento mayor del fémur y de los brazos. Y si vamos a características en relación a somatometría, entonces vamos a encontrar algunos cambios, ¿no? La talla en el paciente va a exceder más de 5 centímetros, eh, sobre todo, perdón, la brazada va a exceder más de 5 centímetros la talla, y vamos a ver una característica importante, creo que mejor lo vemos acá, la relación del vértex, la cabeza, hasta el pubis, y vamos a comparar esta relación con la distancia que hay del pubis hasta el suelo. Vamos a ver que la distancia que hay del pubis al suelo del fémur va a ser mayor que la distancia que hay desde el vértex al pubis. Entonces, en el hábito eunucoide encontraremos que la brazada excede a la talla más de 5 centímetros y que esta distancia, que se llama segmento inferior, va a ser mayor que la distancia que hay del vértex al pubis, que es el segmento superior. Un cociente de segmento inferior sobre segmento superior mayor a 1. Asociado esto a pobre desarrollo muscular y un hipogonadismo. Entonces, volviendo al esquema, si el hipogonadismo se da antes de la pubertad, habrá pubertad retrasada y un hábito eunucoide. Independientemente que el problema sea en el nivel del hipotálamo, hipófisis o el testículo, ¿no? El tema es el punto de inicio, cuándo empezó. Entonces ahí sí habrá alteraciones morfológicas. También la clínica del hipogonadismo tiene que ver con la fertilidad y con el desarrollo espermático, ¿no? Entonces, un paciente que tiene hipogonadismo obtendrá
o podrá tener infertilidad y también eso va a verse reflejado en un menor volumen de los testículos, ¿no? No es que van a, no es que van a reducirse, ¿no? A un mínimo, ¿no? Sino que va a haber un descenso, pero no tan marcado del tamaño de los testículos, ¿no? Lo que no va a cambiar, obviamente, es el tamaño del pene en el paciente. Entonces, si vemos algunas características, si hablamos de hipogonadismo, si este es prepuberal o postpuberal, lo determinante, lo característico es el hábito eunucoide. Acá lo podemos ver, ¿no? Si es prepuberal. Si es postpuberal, obviamente no va a haber alteraciones morfológicas, ¿no? La libido en todos los casos va a estar ausente o disminuida, igualmente la energía disminuida, testículos pueden estar pequeños, ¿no? El tamaño del pene también es pequeño si es un hipogonadismo primario, perdón, si es hipogonadismo primario, secundario, pero prepuberal. En cambio, si es postpuberal, obviamente el tamaño del pene no va a alterarse, ¿no? La masa muscular sí puede verse disminuida en todos los casos, ¿no? Puede haber ginecomastia, sobre todo si el hipogonadismo es antes de la pubertad, ¿no? Por aumento de los estrógenos, dado que no se va a formar testosterona. Si el hipogonadismo es postpuberal, también puede haber ginecomastia, pero si el problema está en el hipotálamo, en la hipófisis, también puede afectarse las gonadotrofinas y no es frecuente encontrar ginecomastia en esos casos. Ahora, también es importante cuando hablamos de infertilidad evaluar si hay alguna alteración en el viaje de los espermatozoides, ¿no? Me refiero si hay una afectación de los túbulos seminíferos o los conductos deferentes. Entonces, hay casos de pacientes que pueden tener eh, alteraciones en los niveles de espermatozoides como consecuencia de daños a nivel de los túbulos seminíferos, ¿no? Pero estos pacientes pueden tener niveles normales, como dice aquí, de testosterona y hormona luteinizante. Solamente que por daño de los túbulos seminíferos y menor formación, en todo caso, o liberación de espermatozoides, puede aumentar la FSH. Este patrón es muy característico cuando hay, sobre todo en los pacientes, afectación de la espermatogénesis. Los daños selectivos de túbulos seminíferos pueden verse reflejados en niveles normales de testosterona, niveles normales de LH, pero niveles aumentados de la FSH. Hay alteraciones metabólicas en el hipogonadismo, como mayor riesgo de eventos cardiovasculares, sobre todo por la obesidad central que se genera, así como el síndrome metabólico. Hay menos masa muscular. Eso también tiene una repercusión en la calidad de la vida, en la fuerza del paciente. Y dado que no se forma testosterona adecuadamente, entonces también la mineralización ósea no es apropiada. Entonces el paciente tiene mayor riesgo de osteoporosis y por lo tanto de fracturas. Ya se van ustedes haciendo idea de que cuando hay hipogonadismo está plenamente justificado el tratamiento hormonal de reemplazo. Hablando de la clínica específica en algunas enfermedades como Klinefelter, que es la causa más frecuente de hipogonadismo masculino, aquí vamos a encontrar talla alta. Como ven en la imagen puede haber ginecomastia, generalmente los testículos son pequeños y duros. Podemos encontrar oligospermia o zoospermia. La pubertad va a estar retrasada. Los pacientes tienen usualmente dificultades en el aprendizaje y hay cierto mayor riesgo de enfermedades autoinmunes, inclusive osteoporosis, y lo que decíamos hace un rato, síndrome metabólico, sobre todo por la falta de testosterona que genera adiposidad visceral a nivel central, ¿no? Entonces, lamentablemente, como les decía hace un rato, el problema es que muchas veces el diagnóstico es ya siendo el paciente adulto con repercusiones metabólicas óseas que pueden ya ser consideradas inclusive irreversibles, ¿no? Y también si la infertilidad se da, muchas veces aquí hay poca chance de éxito, ¿no? Porque los testículos se atrofian y cuando se atrofian, los espermatozoides tampoco van a ser viables. Si hablamos de síndrome de Kallmann en el varón, también esto puede darse, solamente que aquí si aplicamos el término, además de la hiposmia, anosmia, anomalías congénitas en la línea media, aquí si aplicamos el término también de hábito eunucoide. Entonces aquí también encontraremos un hábito eunucoide, porque el hipogonadismo se está dando antes de la pubertad. Entonces encontraremos segmento inferior mayor que segmento superior, encontraremos una brazada mayor a 5 centímetros respecto a la talla. Si con sus docentes de práctica no han hecho el ejercicio de medir la brazada
o segmento inferior, segmento superior, podrían ustedes preguntarles o hacerlos en estos días de práctica que les queda, ¿no? Si es que no lo han hecho antes en semiología. Porque es importante tener en cuenta esto cuando evaluamos pacientes que acuden por hipogonadismo. Hemos tenido casos de pacientes con diagnósticos a los tardíos, ¿no? Como les digo, a los 20 años, 19 años. Y como médicos generales, deberían tener ustedes también esa competencia para poder detectar y derivar oportunamente. Ahora, en síndromes genéticos, síndrome de Prader-Willi o Larens-Moore-Bardet-Bill, aquí también se encuentran hipogonadismos secundarios, pero asociados a otras dismorfias, ¿no? En Lawrence-Moon encontramos polidactilia, retinitis pigmentaria, pubertad retrasada. En Prader-Willi lo característico son manos y pies pequeños, además de una obesidad marcada extrema y pubertad retrasada y retraso mental. El síndrome de nuco fértil es otra entidad entre las causas de hipogonadismo que se mencionan con frecuencia. Hipogonadismo secundario, quiero decir. Aquí lo característico es que, como su nombre lo dice, el paciente teóricamente produce espermatozoides, pero tiene un hábito eunucoide. Y sobre todo tiene que ver esto porque hay una menor producción de testosterona. En la vida real, en realidad, el paciente que tiene un eunuco fértil realmente sí tiene cierto grado de infertilidad. Eso es lo que se ve. Y bioquímicamente podemos encontrar testosterona baja, FSH aparentemente normal o ligeramente alta y LH baja. El pene es pequeño, el vello escaso, testículos aparentemente de tamaño normal y puede haber oligospermia o azoospermia. La consecuencia más importante del hipogonadismo en realidad tiene que ver con la osteoporosis, síndrome metabólico, pero sobre todo la osteoporosis, ¿no? Porque es lo que puede aumentar la mortalidad, sobre todo si lo asociamos a la presencia de fracturas, ¿no? Y que va a tener un impacto significativo en la calidad de vida de los pacientes. Vamos al diagnóstico rápidamente. Entonces, el diagnóstico se hace dosando testosterona por lo menos en 2 ocasiones, estando el paciente en ayunas a las 8 de la mañana. Y generalmente tiene que ser 8 de la mañana porque los títulos a las 8 de la mañana generalmente son más estables que el resto del día. Recuerden también que hay un ciclo circadiano de testosterona, ¿no? En los varones la testosterona se produce en mayor nivel durante la noche, madrugada, quiero decir en la madrugada sobre todo, y luego hay un descenso y un valor más estable en la mañana. Entonces, en ese momento debe dosarse, por lo menos en 2 ocasiones si sale bajo. Y si sale bajo, debemos aunarlo al dosaje de gonadotrofinas. Si las gonadotrofinas están elevadas, el diagnóstico será un hipogonadismo primario, y aquí en el plan de trabajo habría que solicitar un cariotipo, buscando síndrome Klinefelter, que es lo más frecuente. Ahora, si el paciente tiene testosterona baja, pero las gonadotrofinas no están elevadas, quiero decir que están bajas o normales, buscaremos un hipogonadismo secundario y entonces habrá que estudiar el resto de ejes hormonales, ¿no? Ustedes han llevado un cursillo de pruebas diagnósticas hipotálamo psicoficiales, entonces recordarán que hay todo un plan de trabajo para estudiar cada eje hormonal. Entonces habría que aplicarlo y buscar la causa del hipogonadismo, ¿no? Si es orgánico, es congénito o adquirido, ¿no? Entonces, en adultos, sobre todo buscar tumores, ¿no? Una resonancia magnética de hipófisis o quizá alguna enfermedad sistémica, ¿no? O hemocromatosis, por ejemplo, ¿no? Si es un hipogonadismo primario, entonces el cariotipo es importante. Si es secundario, buscamos el resto de ejes hormonales y estudio por imágenes. La resonancia magnética se correlaciona mucho con el valor de testosterona cuando sale baja. O sea, siempre puede ser muy predictivo una testosterona baja en relación a encontrar algo en la resonancia magnética. Pero siempre es parte del plan de trabajo en adultos cuando hablamos de hipogonadismos secundarios. El espermatograma es importante, ¿no? Eh, el espermatograma es importante porque es parte del estudio de la fertilidad. Entonces, aquí hay puntos de corte. Esto que ustedes ven en esta imagen es el espermatograma normal que nos habla la OMS, que pueden ustedes encontrar en cualquier referencia, ¿no? Pero en la actualidad, para hablar de normalidad, habría que tener puntos de corte de acuerdo a poblaciones cercanas o referenciales, ¿no? Entonces, si hablamos de un volumen de semen adecuado, según la sexta edición de la OMS, el volumen adecuado es de 1,4, concentración espermática de 16 millones por mililitro y concentración por eyaculado 39 millones por eyaculado. La cantidad, el porcentaje de espermatozoides móviles debe ser de por lo menos 42%, progresivos un 30%. Entonces, no tienen que memorizar eso, pero sepan que existen patrones para comparar cuándo es normal o anormal un espermatograma y también debe incluirse
en su plan de trabajo. Tratamiento. ¿Cuál es el tratamiento del hipogonadismo masculino? Básicamente depende de qué etapa de la vida esté el paciente. Si es un hipogonadismo prepuberal, básicamente va a ser para inducir la pubertad, el desarrollo de caracteres sexuales secundarios. Y también puede tener como finalidad mejorar caracteres sexuales, mejorar masa ósea, aumentar la eritropoyetina, mejorar la calidad de la vida del paciente, aumentar la libido. Pues la terapia de reemplazo que se usa puede ser en forma parenteral, ya sea enantato o undecanoato de testosterona, o también usar geles de aplicación diaria. Siempre hay que tener mucho cuidado cuando se usa testosterona, sobre todo en la historia clínica, si el paciente no tiene antecedentes de cáncer de próstata donde está contraindicado, o si tiene hiperplasia prostática, ¿no? Entonces va a ser muy útil dosar el antígeno prostático específico, PSA, y también valorar si hay insuficiencia hepática. Recuerden que la testosterona se va a metabolizar a nivel del hígado y si hay insuficiencia hepática puede ser hepatotóxico, ¿no? Entonces es importante evaluar la función hepática y determinar el valor de PSA antes de iniciar el tratamiento y, de acuerdo a la evolución del paciente, hacer controles periódicos. En el mundo existen geles, en el Perú en realidad esto es lo que tenemos, ¿no? Entonces, cuando tratamos pacientes con hipogonadismo, les podemos ofrecer esas alternativas, ¿no? Sobre todo ampollas de aplicación cada 14 días o cada 28 días o cada 3 meses. Depende de la respuesta del paciente, ¿no? O algo más fácil o práctico sería que tengamos geles, ¿no? Pero eso más que nada hay en Latinoamérica, en ciertos países, en Europa, Estados Unidos, pero en el Perú en este año, pero hace ya 2 años que no está disponible, lamentablemente. Son formas transdérmicas. Entonces lo que usamos más es el nantato, un dacanoato de testosterona y las formas de gel que en algún momento hubo sí en el Perú, ¿no? Siempre hay que tener mucho cuidado también por la contaminación cruzada que puede haber, sobre todo si hay niños en casa cuando se usan geles, tener mucho cuidado con eso, porque podría dar lugar a pubertad precoz, que también es algo que ocurre. Pero bueno, eso es algo anecdótico. En relación a lo que es tratamiento de hipogonadismo secundario, aquí el tratamiento también puede incluir algo adicional, ¿no? Si usamos testosterona, no vamos a mejorar la fertilidad, ¿no? Pero si en un varón que es infértil quiero corregir la fertilidad, ¿qué le puedo ofrecer? Tendría que ofrecerle algún medicamento que estimule el crecimiento de los espermatozoides. Entonces, ¿qué medicación puede usarse para poder estimular el crecimiento de espermatozoides? Lo que se usa actualmente es la gonadotrofina coriónica humana. ¿En quiénes va mejor ese tratamiento? En los hipogonadismos secundarios, porque en esos casos todavía podemos encontrar espermatozoides viables. Entonces se puede aplicar y lo que usamos es gonadotrofina crónica 2 o 3 veces por semana hasta que haya un crecimiento aceptable de espermatozoides y se pueda lograr complementar luego con una fertilización. Si no mejora con eso, también se puede usar otras alternativas como la gonadotrofina menopáusica humana o FSH recombinante, que son terapias un poco más costosas, las que se puede asociar para sobre todo aumentar el crecimiento y cantidad de espermatozoides. Son medicamentos que tienen efectos semejantes a la hormona luteinizante y folículo estimulante. Si el hipogonadismo es primario y el problema es la fertilidad, ahí sí no tenemos muchas opciones, ¿no? Porque la respuesta va a depender si es que los testículos están o no están atróficos. Por ejemplo, en el síndrome de Klinefelter esto se ve con mucha frecuencia, ¿no? La infertilidad casi se ve en un 99% de pacientes y tiene que ver sobre todo por la atrofia que va a ocurrir a nivel de los testículos, ¿no? Pero en el mundo actualmente sí hay estudios en los cuales se trata de poder viabilizar algunos de estos espermatozoides y ofrecerles algunas alternativas de tratamiento, pero eso no es lo más frecuente. El tratamiento entonces del hipogonadismo masculino está plenamente justificado por el síndrome metabólico que conlleva, pero sobre todo por la osteoporosis que puede generarse. Entonces, un paciente que tiene hipogonadismo debería recibir tratamiento, porque si no, ese paciente puede hacer osteoporosis severa, fracturas, y esto puede condicionar una menor esperanza de vida. Pero estamos hablando de hipogonadismo, ¿no? No el uso de testosterona con otras finalidades, ¿no? Pacientes que hacen actividad física o que son atletas
está contraindicado su uso. Eso más bien puede ser totalmente nocivo para la salud de una persona, ¿no? Puede generarle atrofia de los testículos, una dosis suprafisiológica, puede aumentar la eritropoyetina, por lo tanto puede generar policitemia en los pacientes, elevar la presión arterial, entonces hay efectos o ser hepatotóxico. Entonces, si vemos que se usa testosterona cuando no hay hipogonadismo, nosotros deberíamos tajantemente desalentarlo, ¿ok? Bueno, hemos casi ya concluido. Vamos a ir a un caso clínico, si es que hay tiempo. Para hacerlo un poco más dinámico y por en aras del tiempo, quien tenga la respuesta puede escribir en el chat. Yo voy a leer el caso. Es un paciente adulto de 22 años que presenta ausencia de erecciones matutinas y debilidad muscular. Se evidencian niveles de testosterona totales disminuidas y testosterona libres bajas y una LH y FSH elevadas. Al examen físico, el segmento inferior sobre el segmento superior es mayor a 1, la brazada es mayor que la talla y hay ginecomastia. Sus testículos son pequeños y duros. ¿Cuál es el diagnóstico más probable? A. Kallmann, B. Hipogonadismo secundario postpuberal, C. Hipogonadismo primario prepuberal, D. Hipogonadismo primario, perdón, secundario prepuberal y E. Hipogonadismo primario postpuberal. ¿Cuál sería la respuesta? A ver, vamos a ver qué dice el chat. Muy bien. Ah, ya, hasta se están animando a dar la respuesta de la etiología. Sí, podría ser, ¿no? Pero de acuerdo a las probables respuestas, entonces la mayoría ha considerado que se trata de un hipogonadismo primario prepuberal. Ahora analicemos. ¿Por qué sería prepuberal? Porque el paciente tiene un hábito glucógeno, ¿no? Manifestado por un segmento inferior mayor que el superior. Me parece que algo está pasando, me parece. Bueno, vamos a continuar. También tiene el paciente, entonces, un hábito glucógeno, para empezar. Y por otro lado, el paciente tiene, en cuanto a el examen físico, un volumen testicular, pues, de 4 cc, y los testículos son pequeños y duros, ¿no? Eso ya nos puede orientar a una etiología, ¿no? Por ahí en escrito Klinefelter, efectivamente, podría ser esa etiología. Y si vamos a la parte bioquímica, tiene testosterona baja y LH-FSH elevadas, o sea, un hipogonadismo hipergonadotrófico, o también llamado hipergonadismo primario, que sería la respuesta. Ahora, con esos resultados corroboramos que tiene el HFSH altos. ¿Qué examen en el plan de trabajo sería necesario solicitar en ese momento, en ese contexto? Cariotipo, ¿verdad? Entonces buscaría yo que el paciente tenga un cariotipo. Entonces, creo que en ese caso, para quien haya leído un poquito más, yo les he dicho, no todo necesariamente tiene que estar en las diapositivas, pero sí debemos mencionar siempre estos temas en la sesión teórica. Eh, ¿Cuál es el cariotipo o la variedad citogenética clásica del síndrome de Klinefelter? Hemos dicho que Turner es una monosomía 45x0, ¿no? En cambio, Klinefelter, ¿qué vendría a ser? ¿Cuál sería característica, cuál sería la forma clásica, ¿no? Muy bien, entonces ahí lo han escrito, ¿no? 47XXY. Pero tengan en cuenta que igualmente también hay variedades citogenéticas, mosaicismos, no todo es lo clásico, ¿no? Y eso justamente es lo que determina que no todos los pacientes tienen la misma expresión clínica, ¿no? No todos siempre van a tener conducta agresiva, no siempre todos van a tener testículos tan pequeños y duros, no todos van a tener siempre ginecomastia muy marcada. O la edad de presentación a veces puede ser muy temprana, como a veces un poco más tardía en cuanto a expresión clínica, ¿no? Bueno, por lo demás, entonces con eso estamos terminando. Ay, perdón. Como conclusión de esta parte,
El hipogonadismo, como hemos visto en un varón, se refiere a la disminución en uno o ambas de las funciones principales de los testículos, ya sea la formación de testosterona o la espermatogénesis. Pueden ser resultados entonces de daños a nivel de testículos o del hipotálamo hipófisis. Adicionalmente a ello, tener en cuenta que el diagnóstico se basa en base a la historia clínica, adicionalmente a ello, dosando de la testosterona y tomando en cuenta todas aquellas condiciones que pueden afectarlas, ¿no? El dosaje de la misma. Y también es importante que se corrobore en el examen físico, que encontremos en la historia clínica si es que hay historia de infertilidad, alteraciones de caracteres sexuales secundarios, poder determinar cuándo se inició los síntomas o la presencia del hipogonadismo, si fue antes o después de la pubertad, ¿no? Y también tomar en cuenta las condiciones apropiadas en las cuales se deben hacer el dosaje de las hormonas, ¿no? Que generalmente es en ayunas, a las 8 de la mañana, como mencionamos, y de acuerdo a los hallazgos, deberemos seguir el plan de trabajo. Si es en hipogonadismo primario o secundario, también es importante hacer estudios de espermatograma, ¿no? En los pacientes para poder evaluar la adecuada concentración de los espermatozoides y si son formas normales o no de las mismas, ¿no? Y en base a eso, finalmente poder ofrecerles algún tipo de tratamiento, ¿no? Con la finalidad de reponer los caracteres sexuales secundarios que se han alterado, ¿no? Y también valorar cuando hay deseo de fertilidad el uso de medicación, ¿no? Con gonadotrofinas o la gonadotrofina coriónica humana, ¿no? Que les había mencionado. Eso en cuanto a esta segunda sesión, que es la última, en realidad, de patología gonadal, de hipogonadismo masculino. No sé si alcance el tiempo para alguna pregunta o duda que tengan ustedes al respecto. Si tienen alguna duda, pueden abrir su micro o en todo caso escribirlo por el chat, si es que hay algunos minutos que nos queden. Bueno, si no hay preguntas por el momento, lo que sí les pediría que ustedes traten de analizar bien. Primero, o sea, cuando empiecen a estudiar este tema, recuerden la fisiología, ¿no? Porque si no recuerdan, comprenden bien la fisiología, se les va a complicar poder entender las manifestaciones clínicas del hipogonadismo y también repasar las pruebas de laboratorio, ¿no? En cuándo se hacen, qué condiciones pueden afectarlas, ¿no? Para poder solicitarlas en forma apropiada, ¿no? Y también en el caso de tratamiento, tener en cuenta las consideraciones que habíamos dicho, ¿no? ¿Es el escenario de mejorar caracteres sexuales secundarios o es el escenario de mejorar la fertilidad? Y creo que también les pediría a ustedes que revisen un poco más también, si no, o inclusive con sus docentes, que hablen de algo que es muy frecuente, ¿no? Que es el síndrome de ovario poliquístico, ¿no? Como causa la causa más frecuente de amenorrea secundaria después del embarazo, porque en realidad en la práctica clínica es algo que se ve. Y creo que ameritaría también, aunque eso no necesariamente va a ser así, pero sí ameritaría quizá que se pueda incluir en el evaluatorio de preguntas de este año. Pero más allá de eso, en su práctica clínica ya de acá a unos pocos años, probablemente en algún momento se topen o tengan que tratar o evaluar a algún paciente con síndrome de ovario poliquístico. De mi parte sería todo por esta tarde.